audiencias. Doctor Luis Lemini, qué tema tan más interesante, sobre todo porque vemos que alrededor del mundo cambia la forma en que las audiencias se relacionan con los medios de comunicación y en México parece que avanzamos, pero avanzamos a pasos, alguien podría decir muy lentos, pero bueno, bienvenido a este su espacio, doctor Luis Lemini, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Nakamura? Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia, como siempre, en un 2x3, como todos los lunes. Justamente quería hablar sobre este tema porque, pues como recordarás, el pasado fin de semana se realizó el primer encuentro continental de comunicadores independientes, Informar es Liberar, que estuvieron, desde luego, bueno, las actividades iniciaron durante la mañanera o al término de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí vino una serie de debates sobre el periodismo independiente, sobre el periodismo autónomo, qué puede hacerse dentro del periodismo y qué es lo que no se puede hacer. Entonces me llamó la atención sobre este debate algo que no es necesariamente nuevo, y lo hemos estado platicando durante mucho tiempo, tanto la gente que se dedica al periodismo como en la propia academia. Este debate de quién es periodista y quién no lo es, dependiendo del tipo de actividad que haga, ¿no? Todos nos preguntamos si le podemos llamar periodista a alguien que lee las noticias todos los días, atrás de un micrófono, adelante de una cámara, leyendo el teleprompter, sobre todo cuando se trata de la televisión. Podríamos llamarle periodista a alguien como Javier Alatorre en TV Azteca, por ejemplo, que ha hecho una carrera detrás del teleprompter y leyendo únicamente, y de pronto despotricando con alguna que otra editorial. O le podríamos llamar en MBS, por ejemplo, a Ana Francisca Vega, también, que ha hecho su carrera de una forma también bajo la imagen de su personalidad y leyendo únicamente las noticias. Le podríamos llamar a Ciro Gómez Leiva, también, que tiene un estilo muy particular, también un poquito bravucón, pero que también hace mucho que no le conocemos en realidad un trabajo periodístico más allá de el transmitir la información a través de una pantalla. Le podríamos llamar quizá a otra persona que ha hecho su carrera también mandándole saludos a la comadre y a la vecina, como la licenciada María Julia Lafuente en Multimedios en Monterrey. Se le puede llamar a este tipo de personas periodistas, o por qué son justamente estos personajes, estas celebridades de la televisión y del periodismo, quienes de pronto se sienten con el derecho de señalar a las nuevas generaciones y a quien hace periodismo de una forma distinta y a través de otras plataformas. Parece que aquellas personas, entonces, bajo ese criterio, aquellas personas que emiten algún tipo de opinión en las columnas, tanto en los medios tradicionales como en la prensa escrita, ¿no? El Universal, el Reforma, el Excelsior, los periódicos locales, o quienes lo hacen a través de Internet, en sus videocolumnas, quienes lo hacen en la televisión o en la radio, no son periodistas. Entonces, aquellos que se dedican a la crónica deportiva, ¿no? A comentar también sobre las notas, por ejemplo, en cultura o en el entretenimiento, en espectáculos, en el teatro, en el cine, en la danza, no son periodistas tampoco. O le vamos a regatear también esta profesión a quienes salen a la calle a conocer la opinión de las personas, a ver este pulso de la ciudadanía en una manifestación, por ejemplo, una protesta como las que se realizaron también el pasado fin de semana por la reforma judicial, con este grupo de estudiantes, informados o no, pero que están haciendo una protesta, y quienes están documentando eso, pues a final de cuentas también son periodistas. Parece que para algunas personas el periodista, o quien pueda llamarse periodista, solamente es aquella persona que hace investigación, digamos, investigación a profundidad, ¿no? Alguno de estos grandes temas, como los hemos visto durante mucho tiempo, que hablen sobre corrupción o que hablen sobre narcotráfico, eh, o sobre algún tema que pueda involucrar a grandes cantidades de dinero o grandes masas de personas. Desde luego, el campo, hay que recordar que el campo del periodismo es muy grande y que tanto valor tiene el reportero que todos los días sale a la calle a, a obtener la información del trabajo de campo diario, pero también tiene mucho valor aquella persona que nunca sale a la calle y que está en las redacciones revisando documentos, rastreando la información, aquella persona también que está haciendo análisis, aquella persona que está informando, está transmitiendo a través de un programa en radio, en televisión o internet la información de lo que sucede en el día con día.
todas las personas que se dedican en alguna de las ramas al periodismo, pues merecen llamarse, a final de cuentas, periodistas. Desde luego, la complejidad del trabajo hace o marca la diferencia en cuanto a quizá la forma o el prestigio que pueda tener alguna de estas personas como comunicadores. Y desde luego esto requiere de capacidades que se van adquiriendo con el tiempo, y aunque parece que los medios tradicionales eh, son la madre de la comunicación o del periodismo, hay que reconocer que el periodismo como tal ha estado en constante evolución, y que las redes sociales, YouTube, X, TikTok, son las nuevas plataformas que la audiencia está prefiriendo para obtener información y para mantenerse informado de la manera más óptima. Y esto radica en un desprestigio muy grande que los medios tradicionales a pulso se han ganado, y que las nuevas generaciones, a través de estas nuevas plataformas, han podido ganar poco a poco. A esto vamos a redondear que el evento del pasado fin de semana, le llamamos el primer encuentro continental de comunicadores independientes, pues trajo muchas críticas. Atrajo, desde luego, reunieron a más de 300 periodistas, hombres y mujeres de medios emergentes en Internet, y aquellos que se dedican también al periodismo desde, digamos, la humildad de sus redes sociales. Las críticas, por ejemplo, de López Dóriga o de Carlos Marín, que les llamaron mercenarios, o que les llamaron, bueno, que les pusieron un montón de adjetivos, eh, como si un youtuber fuera algo despectivo también, pues nos deja entrever que siguen sin entender que el periodismo no es propiedad de los medios tradicionales, no es propiedad de Televisa, ni de TV Azteca, ni de Imagen, ni de Multimedios, ni de MBS o el Universal o Reforma, sino que el real periodismo lo hacemos las personas en la calle. Ellos mismos pudieran hacer periodismo de calidad e independiente si así lo quisieran, pero parece que para ellos eh, quizá el que el periodista, él o la periodista, tengan algún tipo de ideología que ellos también tienen, ¿no? Pero cuando es una ideología distinta, parece que eso pudiera descalificar a la persona que se dedica al periodismo. Saben, siguen sin entender que hay otras formas de hacer periodismo, que ese periodismo que ellos aprendieron y que nos enseñaron incluso a que era el periodismo que se tenía que hacer dentro de los medios de comunicación, pues está supeditado a los poderes económicos, especialmente porque son los, pues, están supeditados a la línea editorial del dueño o de la dueña del medio de comunicación. Está supeditado a otro tipo de poderes, incluso poderes ilegales, ¿no? A grupos de crimen organizado, pero también a las religiones, al poder político, desde luego, al poder económico dentro o fuera del propio país, ¿no? Todas estas variantes o variables que pueden influir en el trabajo periodístico, pero que desde luego están con este filtro del medio de comunicación. Afortunadamente para la audiencia y para todos los que intentamos hacer periodismo de forma independiente, las redes sociales, las plataformas como YouTube, como TikTok, abren un nuevo espectro, abren una nueva experiencia, un nuevo campo para poder realizar periodismo de forma independiente al poder económico y también, desde luego, el poder político. Aunque no les guste a los periodistas tradicionales o a esta gente que se dedica a leer teleprompters y a emitir comentarios desde el estómago. La autonomía periodística es algo deseable, tanto en redes sociales como en cualquier tipo de plataforma digital, como en los medios tradicionales, llámese radio, televisión, prensa escrita. Silvio Weisbord, que es investigador muy afamado de la Universidad George Washington, idealmente nos dice que el periodismo debe ser escéptico frente a cualquier tipo de poder, ¿no? Esto creo que lo vemos mucho en el periodismo de las nuevas generaciones. Eh, Debe ser crítico, ¿no? Sin importar el color del partido político, ¿no? Lo hemos visto mucho. Debe mostrar los datos de las realidades sociales, los datos que vengan tanto del gobierno, de los poderes económicos, de los poderes sociales, del crimen organizado también. Debe investigar todos los pliegues que haya, esto que se entreteje entre las élites económicas, políticas, gubernamentales, ¿no? Porque
poder inevitablemente pueda tener algunas cuestiones oscuras o de corrupción. Debe poner la lupa sobre los problemas que necesitan algún tipo de atención pública, los problemas sociales, y no justificar la noticia dependiendo de la razón partidaria o de la ideología que pueda tener. Esto lo hemos repetido muchas veces aquí en este espacio, ¿no? Cómo podemos como periodistas ser libres en cuanto a nuestras ideologías políticas, lo que nos conviene, lo que queremos defender, siempre y cuando no estemos tergiversando la información, no estemos mintiendo, no estemos siendo parciales cuando se trata de hablar de uno de estos fenómenos, ¿no? Debemos estimular también como periodistas independientes a los ciudadanos para conocer aquello que se puede ignorar en vez de confirmar estas preconcepciones militantes. Esto lo hemos visto mucho justamente en los medios tradicionales, ahora que estamos en un momento clave como es la reforma al Poder Judicial y como toda esta desinformación de la que hablábamos la semana pasada, pues está supeditada también a las ideologías eh, particulares de cada una de estas personas periodistas dentro de los medios tradicionales, y que si no fuera por los medios alternativos como a los que tenemos acceso en estas redes sociales, pues estaríamos en una completa desinformación. Con esto, bueno, me gustaría entonces terminar diciendo cómo el periodismo autónomo sí tiene que ser autónomo de todos los poderes, del poder político, del poder gubernamental, de los poderes económicos especialmente, de cualquier otro tipo de poder fáctico, para que podamos nosotros tener este servicio social que tanto busca la audiencia y que justamente es la que ha logrado el prestigio de periodistas, hombres, mujeres independientes dentro de las redes sociales. Es deseable que los medios tradicionales también obtengan esta independencia, esta autonomía. Es deseable, ojalá que se logre con el tiempo. Ahora, desde luego que ya no están tan amarrados a la parte económica por parte de los gobiernos, o al menos la 4T ha sido un poquito más distante en el mantenimiento de estas dádivas a los medios tradicionales, dádivas a los empresarios, desde luego, y alguno que otro periodista de renombre, alguno que otro periodista de estos de élite, pero parece un poco lejano o difícil de entender para estos grandes empresarios y para estos periodistas de élite de la vieja guardia, que se rehúsan a encontrar estas nuevas formas de colusión con sus audiencias, con las nuevas plataformas. ¿Cómo lo ves, Ángel? Por supuesto, totalmente, doctor Levine. Justamente el más reciente reporte de Reuters, el Instituto Reuters, ¿no? Y que tiene con la Universidad de Oxford, hablaba de cómo las redes sociales, cómo la gente, la mayoría de las audiencias están creyendo menos y ven menos la televisión, por supuesto, leen menos en medios impresos, los periódicos, y se fijan más en redes sociales a nivel mundial. TikTok, en México también está creciendo de manera muy importante. YouTube, como lo tenemos nosotros ahorita, doctor Lemini, se ha vuelto el espacio, digamos, en el que las nuevas generaciones, la generación Z, los más jóvenes, se están informando, están viendo, y algo que me pareció interesante y que va con la mano con lo que dice el doctor Lemini, Mauricio Cabrera, que es un experto en el tema de los nuevos medios, escribió hace unos días que la generación Z, los más jóvenes, están prescindiendo de los medios, pero ven como necesidad para completar su experiencia de contenido, conocer las reacciones de sus creadores favoritos respecto al tema que se está siguiendo, ¿eh? Los nuevos jóvenes ven a creadores de contenido para ver qué piensan de lo que ocurrió, por ejemplo, con el sexto informe del presidente López Obrador. Ya no dependen y ya no ven a los medios tradicionales como referencia. Ojo, porque al final del día, esa generación de jóvenes, doctor Lemini, pues va a ser la que de alguna manera va a entrar al campo laboral y van a ser los clientes, y hablo en el sentido no solamente de compraventa, sino también de nosotros expresar hacia ellos cómo quieren ser informados. Así que sin duda, su comentario, como siempre, muy atinado y muy interesante, doctor Lemini. Y también la pregunta constante que nos hacemos los periodistas: ¿somos solamente periodistas o debemos de ser también creadores de contenidos para estas nuevas formas de comunicación? Esa es la pregunta del millón, y creo que es válido preguntárnoslo, es válido también que entendamos que no hay una sola forma válida de hacer periodismo, valga la redundancia, Sí, que hay muchas formas, sí. pero lo principal es que la veracidad tiene que estar por encima de todo, ¿no? No dejarnos quizá caer en esa tentación de las motivaciones personales o de las Mm, motivaciones de la empresa, ¿no? ujú.
sino que siempre estar al servicio finalmente de la verdad y de la información, porque es justamente como se gana el prestigio. Y otra de las cosas que creo que es importante recalcar y que se abordaron durante el encuentro de periodistas independientes este fin de semana es la cuestión del financiamiento de estos medios de comunicación. Porque los medios tradicionales, usualmente, al menos en Latinoamérica, o los casos de Latinoamérica, es que estos medios tradicionales, la televisión, la radio, los medios impresos, se sostienen todavía gracias al financiamiento público. Internet nos da estas posibilidades de que la distribución es gratuita y que poco a poco vamos ganando estos espacios y estos alcances con la audiencia, pero pues de alguna forma se tiene que financiar. Y creo que esta sigue siendo supongo que recordarás hace 12 años, en 2012, que fuimos al primer encuentro de periodistas digitales acá en la Ciudad de México, y que se abordó este tema sobre las posibilidades de financiamiento, y creo que esto es uno de los puntos que no hemos podido todavía resolver. Totalmente, totalmente. Y bueno, lo bueno que afortunadamente tenemos miradas y análisis como los del doctor Lemini para que nos esté siempre motivando a abrir la conversación y estar pendientes también de lo que dicen ustedes, los usuarios, a quienes nos debemos, a las audiencias, por supuesto, siempre con el rigor periodístico. Gracias, doctor Lemini. Qué gusto, como siempre, escucharlo y pues nos escuchamos y nos vemos en este espacio la próxima semana. Que así sea, nos vemos. Saludos a toda la audiencia en un 2x3. Nos vemos, Ángel. Gracias, gracias. Muy buenas noches de aquí, Maris.